El capítulo 3 del Evangelio según Juan, para mí que es otra señal de que el reino de Dios llegó a la tierra, pues dirigido a un rabino, demuestra la falta de entendimiento espiritual de más de uno de los que profesan la fe cristiana. Cerrando este apartado con la sentencia definitiva del Rey. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hablemos con Dios. Padre, gracias. Gracias por esta expresión tuya. Gracias por este modelo que nos dejaste en la entrevista que estaba diseñada con Nicodemo, para que nosotros podamos aprender a distinguir entre los saberes humanos, entre los pensamientos humanos y tu revelación y tu manifestación al corazón de tu pueblo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Retomamos el capítulo 3 del Evangelio según Juan. A partir del versículo 3 que dice: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En esta conversación con Nicodemo, que queda muy atinada para muchos de nosotros, Jesús nos hace reflexionar sobre que solamente alguien que haya estado en el cielo y baje a la tierra puede explicarnos lo que hay en el cielo y por qué es tan importante que sepamos todas estas verdades, así como la decisión o las decisiones que debemos ir tomando a medida que adelantamos en el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. O sea, la buena noticia de que Jesucristo vino del cielo para ayudarnos a creer en lo que dice Dios y que está registrado en la Biblia. El versículo 14 dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando los israelitas vagaban en el desierto, Dios envió una plaga de serpientes para castigarlos por su actitud rebelde. Los sentenciados a muerte por causa de la mordedura de serpientes podían curarse al obedecer a Dios y mirar a la serpiente de bronce que se levantó, creyendo que Él podría sanarlos si miraban hacia la serpiente de metal. Esto está registrado en el libro de Números, el capítulo 21, de los versículos 8 y 9. Así nosotros hoy, mirar a Jesús en busca de salvación tiene los mismos efectos. Dios nos preparó este modo de ser salvos de los efectos mortíferos de la mordedura del pecado. En otras palabras, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, estaba anticipando que Dios proveería vida para su pueblo, Israel, en ese momento, pues el pecado provoca la separación de Dios, porque Dios es santo, no puede convivir con el pecado. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, estaba relacionado este ejemplo con el momento en que Jesús sería levantado en la cruz. Eso sucedió muchos años después, pero desde ahí estaba anticipado este gran acontecimiento. El levantamiento de Cristo en la cruz es el propósito de Jesús al tomar forma humana y llegar a la tierra, anunciado en todo el Antiguo Testamento y cumplido al pie de la letra en el Nuevo Testamento. La expresión "así es necesario" confirma que la cruz era inevitable para Jesús, sobre todo si la vida eterna ha de ser compartida para los que quieran creer. La primera parte del capítulo 3 del Evangelio de Juan relata ese encuentro de Nicodemo con Jesús, en donde Jesús puntualiza que es necesario cambiar el modelo de los humanos en cuanto a que para relacionarnos con Dios, primero debemos creer a lo que dice la palabra para que podamos ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios.
De tal manera amó Dios al mundo. El versículo 16, que se conoce como el Evangelio resumido, es una declaración, es un anuncio, es un comunicado para toda la humanidad que contiene 3 verdades respecto del amor de Dios o del amor que es Dios. El amor de Dios es de carácter universal. El amor de Dios es sacrificial por naturaleza y el amor de Dios es eterno en su propósito. Cabe hacer notar que hasta ese momento los judíos estaban acostumbrados a pensar en Dios como alguien que amaba solo a Israel. Así que para ellos era un verdadero desafío aceptar la universalidad del amor de Dios. Mundo es una palabra que se usa en el Evangelio de Juan como un lugar necesitado de la gracia salvadora de Dios, ya que nadie podía hacer nada para conseguir el favor del juez de toda la tierra. Ello explica por qué Jesús vino a salvar y no a condenar. Dice así el versículo 16 del capítulo 3 de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Empecemos por el final. Dios está interesado en que todos los humanos de todos los tiempos, de todos los lugares, puedan vivir por la eternidad en su trono de gloria. Por eso dice, mas tengan vida eterna. Eso quiere decir que los hombres no tienen vida eterna, no pueden estar con Dios en su trono de gloria. No pueden estar con Dios por la eternidad debido a que decidieron dejar a Dios y seguir su propia decisión, apartarse de Dios. Eso lo hizo Adán cuando escuchó, atendió y obedeció a Satanás en lugar de atender y obedecer la voz de Dios. Al tomar esa decisión equivocada, el resultado fue separación de Dios. En la Biblia a la separación de Dios se le conoce como muerte. La separación es para siempre. Ello explica la expresión muerte eterna. Así que el hombre por su voluntad decide separarse de Dios. Pero lo que no tomó en cuenta es que Dios es amor. Dios por naturaleza ama. El amor es una cualidad de Dios. Así que busca y buscará al hombre para que vuelva a tener comunión con Dios, su creador. Ahora bien, Dios es eterno y Dios es amor. Así que Dios es amor eternamente. En el idioma griego, que es en el que se escribió el Evangelio según Juan, existen varias expresiones que se tradujeron al español como amor. Pero precisamente la que se utilizó para decir que Dios es amor, significa amor sacrificial. El amor que lleva al sacrificio para conseguir la voluntad del otro. Ahora sí, tiene significado para nosotros la expresión, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora ya lo entendemos mejor. Quiere decir, la razón por la que Dios permitió que su Hijo dejara su trono de gloria y llegara a la tierra en forma humana fue el amor sacrificial de Dios en favor de la humanidad. Pues no solo se rebajó hasta tener la condición humana, sino que cuando dice ha dado, debe entenderse que entregó a su Hijo para que fuera castigado, para que recibiera el castigo humanamente hablando, o sea, hasta la muerte, y muerte de cruz, porque el que era castigado así recibía el calificativo de maldito, llevaba sobre su propio cuerpo la maldición de Dios. Entonces, la decisión de separarse de Dios ya recibió el castigo que correspondía. Está pagada la deuda. Dios se ocupó de que lo sepamos, cada uno de los seres humanos, para que aprovechemos esta muestra de su amor. Tomemos ese sacrificio a nuestro favor.
y evitemos la separación o condenación eterna. En lugar de eso, aceptemos lo que Dios ofrece. Esa oferta es que tengamos una nueva relación con Dios. A eso equivale la expresión vida eterna. Creer es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios. Significa depositar nuestra confianza en Él, que es el único que nos puede salvar. Creer es confiar en su palabra y depender de Él para experimentar un cambio definitivo de muerte a vida, de separados de Dios a unidos a Dios. Dice el versículo 17 del capítulo 3 de Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Precisamente Jesús llegó a la tierra porque el mundo, la sociedad sin Dios, ya estaba bajo condenación. Vino a sacarlos, a salvarlos de la condenación. Ahora bien, cuando los humanos no creyeron que Jesús podía librarlos de la condenación eterna, solamente confirmaron su condenación. Si lo decimos en presente, dice, cuando los humanos no creen que Jesús puede librarlos de la condenación eterna, solamente confirman su condenación. Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí se confirma la posición de Dios. Creer primero y enseguida recibir la salvación de la condenación. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, eso es igual a creer. No puede ver el reino de Dios, eso es igual a ser libre de la condenación. Así que las personas van a sufrir la condenación eterna, ni siquiera por pecar, pues todos pecaron, mejor dicho, todos pecamos. Van a sufrir la condenación por no creer. Así que el asunto de creer es definitivo. Pues creer es el propósito de haber escrito el Evangelio según Juan. Él mismo lo dice en el capítulo 20 y los versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este versículo aclara que Jesús, como Hijo de Dios, es el recurso final que divide al mundo en dos grupos, los creyentes y los incrédulos. El versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Desde Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Con esto confirmamos que desde la introducción al Evangelio según Juan, se enfatiza que la luz es lo que representa la llegada de Jesús a la tierra, que la luz siempre va a disipar las tinieblas. El gobierno de Satanás aquí en la tierra, porque Adán le dio ese derecho al obedecer a la serpiente en lugar de obedecer a Dios. Pero depende del ejercicio de la voluntad de los seres humanos. Dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora se entiende mejor este versículo. Los que están en tinieblas son aquellos cuyas obras eran malas, pues ellos han decidido realizar actos que son malos a la vista de Dios. Esto explica por qué tales personas odian la luz, ya que ella significa que la verdadera naturaleza de sus hechos será manifestada. Dice el versículo 21, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Una reflexión después de meditar en este pasaje es que Dios envió a Jesús por amor. Le envió para nuestra salvación porque Dios es amor. Porque Dios es justo, Jesús sufrió la cruz. Esa es la justicia divina.
Alguien tenía que pagar la deuda por el pecado de la humanidad. De esa manera se manifestó la misericordia de Dios, pues los humanos no recibimos el castigo que merecemos. Al contrario, recibimos el regalo preparado para nosotros desde la eternidad. Eso es gracia. El resultado de creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, o sea, venir a la luz, nos libra de la condenación y nos lleva a la vida eterna. Pero mientras estemos en la tierra, viviremos en santidad, consagrados para Dios y por consiguiente para sus usos, realizando las obras resultado de la salvación por gracia, que son hechas en Dios, en el nombre de Dios, para la gloria de Dios. En Juan 3, 22 al 30 tenemos un pensamiento completo. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Cuando dice después de esto se refiere a la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo en Jerusalén después de la fiesta de la Pascua. Para ese momento Jesús ya tenía por lo menos 5 seguidores o alumnos. Encontraron un lugar, Jesús enseñaba, y como confirmación de lo atendido por sus oyentes, dijimos que eran bautizados como prueba de su compromiso con esa doctrina. El versículo 23 dice así, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Juan, conocido como el Bautista, enseñaba y como buen maestro y profeta, bautizaba, como prueba de que tal enseñanza había sido entendida y aceptada. Versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. El mensaje de Juan el Bautista era directo, puntual, y como dice el Evangelio más adelante, una de sus consecuencias fue que lo pusieran en la prisión por hablar con la verdad y destacar la conducta equivocada de un rey. Dice el versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Recordemos que Juan Bautista tenía un grupo de alumnos o discípulos que le ayudaban en su ministerio profético, con el mensaje, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto está en Mateo 3:2. Los que en este versículo se nombran como los judíos son los fariseos, los escribas, los sacerdotes en general, las autoridades religiosas de los judíos en ese tiempo. Ellos cuidaban la observancia de la ley de Moisés. Dentro de los ritos y costumbres de la ley de Moisés estaba el rito de la purificación. Se llama purificación a la acción y efecto de devolver al cuerpo su pureza. La purificación estaba muy extendida entre los hebreos, los griegos y romanos. Se recurre a la purificación como una medida de limpieza, como símbolo de pureza del alma en ciertas ceremonias religiosas también. En el libro de Levítico se encuentran disposiciones relativas a la impureza o inmundicia y lo puro o limpio. Si ustedes quieren, pueden ver en Levítico, en los capítulos 11, 12 y 14. Entonces, según el Antiguo Testamento, la purificación es cuando las cosas se limpian y se purifican. Muchas son meras medidas sanitarias. Pero para hablar de la purificación, pensemos un momento en lo que dice la Biblia de la pureza. La pureza indica un estado del corazón en el que hay una completa devoción a Dios, en donde no existe conflicto de lealtades ni de intereses, tampoco hipocresía o falta de seguridad. O sea, la pureza es un estado del corazón completamente reservado a Dios y libre de toda distracción mundana. Lo confirmamos en Mateo 5:8, cuando el Señor Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza se consigue a través de la obediencia que lleva todo pensamiento, sentimiento y acción a sujetarse a Cristo. La pureza lleva todo pensamiento, sentimiento y acción a sujetarse a Cristo. Empieza por dentro y se extiende hacia afuera hasta abarcar toda la vida, limpiando así todos los centros vitales y regulando todos los movimientos del cuerpo
y el Espíritu. Los judíos, pero le hace fariseos, eran muy exigentes con la obediencia a los ritos de la ley de Moisés. Así que cuando llega Juan el Bautista con un mensaje de poder revolucionario, tiene un enfrentamiento con los que están como autoridades religiosas de su tiempo. Realmente el reclamo es para los discípulos de Juan, pero los discípulos de Juan reproducen lo que Juan les enseñó. Dice el versículo 26 del capítulo 3 de Juan. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Como se comprueba, en un tiempo determinado, Juan el Bautista enseñaba y consecuentemente bautizaba como señal de que sus oyentes estaban de acuerdo con su doctrina. Por otro lado, Jesús enseñaba y bautizaban sus discípulos a los oyentes, también como señal de que estaban de acuerdo con la doctrina de Jesús. Por la redacción del versículo, los discípulos de Juan se preguntaban: ¿qué pasa? Resulta que ahora Jesús, que fue bautizado por Juan, tiene más alumnos que Juan, y se lo hacen saber a su maestro. La expresión de esos hombres deja ver que no habían entendido lo que estaba pasando de acuerdo al plan de Dios. Dice el versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Recordemos que Dios hablaba directamente con Juan. El propósito del ministerio de Juan era conducir la gente a Cristo. Ahora Jesús ya había comenzado su ministerio. Juan debía seguir guiando a la gente a Cristo. Dice el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Con esta expresión tan especial, puntual y decidida, Juan dice, misión cumplida. El versículo 30 del capítulo 3 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hasta el final de su carrera, Juan dio muestras de humildad. Tomemos su ejemplo. Dejemos que Cristo tome su lugar en cada uno de nosotros. Los que menos importamos somos nosotros. Dice el versículo 31 del capítulo 3 de Juan. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos. Juan, con otras palabras, confirma su postura. Jesús viene del cielo, viene de arriba. Es Dios mismo, sabe todo. Lo que expresa es porque lo ha visto. Juan ha recibido revelación de Dios, pero es humano, es terrenal y solo eso puede expresar. Dice el versículo 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Enfatiza la manera de Dios para relacionarse con los seres humanos. Deben creer primero. Por eso dice, el que recibe su testimonio. Equivale a decir, el que cree puede dar testimonio de lo que Dios dice que es verdad. Dice el versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Sí, Dios envió a su Hijo que es desde el principio, porque es Dios mismo. Así que naturalmente habla lo que Dios quiere que diga. Y el Espíritu Santo, que también es Dios, estaba con Jesús aquí en la tierra, por eso no tiene medida. Dice el versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El propósito del Evangelio según Juan es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Salvador, el que fue desde el principio, murió y resucitó, vive y vivirá eternamente. Cuando entendemos quién es Jesús, creemos todo lo que Él dijo, porque el formato de Dios es creer para ver y
creer para entrar al reino de Dios. Dice el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El modelo de Dios, la fórmula de Dios es creer. ¿Creer qué? Creer que en Jesús tenemos vida eterna. No tendremos, no es en futuro, es en presente. Tiene, desde el momento que una persona cree, tiene vida eterna, porque cuando uno cree, se une a la vida de Dios, la cual por naturaleza es eterna. Por eso dice que en ese momento es el nacimiento espiritual. El Evangelio según Juan demuestra que Jesús es el Hijo de Dios y nos presenta la única alternativa a la vida física para alcanzar la vida eterna. A cada uno nos toca elegir en un momento determinado, que para muchos este es el momento, para decidir si creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, o si no creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Si decides que sí, solo dile: Dios, gracias. Respetar la decisión que yo tome en este momento. Y como tú ya lo sabes todo, sabes que sí creo en Jesucristo. Así que tengo vida eterna. Muchas gracias por tu paciencia y amor demostrado al enviar a Jesús para que muriera en la cruz, resucitara al tercer día y en ese momento yo recibiera vida eterna. Amén. Bueno, les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica. Recuerden la televisión Surimar y la unión de emisoras cristianas por internet que están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Gracias por las televisoras que también se han unido. Y también van a encontrar estos materiales en Facebook con el título Disfrutando la Palabra. Y todos los grabados que tenemos están en YouTube a nombre de Rosabel Hernández. Bendiciones.